De Leuco es un día sumamente triste para la democracia porque hemos asistido en el transcurso de la tarde y hasta estas últimas horas a un grave ataque institucional del gobierno a la Corte Suprema de Justicia. Ya se han pasado de chicanas baratas, se han pasado de algún tipo de cuestionamiento de algún marginal del poder. Hoy, el propio ministro del Interior, Guado de Pedro, ha dicho barbaridades respecto de la democracia, si puede continuar o no, según un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Débora Plager nos va a presentar un informe respecto de los aspectos más graves de lo que estamos comentando. Muy buenas noches, Débora. Buenas noches, Alfredo. Efectivamente, porque digamos que desde que se conoció esta decisión de la Corte, hubo muchas voces que a través del Twitter o a través de declaraciones públicas hablaron del peligro de la democracia o el caos, pero la palabra de Guado de Pedro, el ministro del Interior, además del tuit que conocimos del presidente Alberto Fernández naturalmente, es la voz más alta, más relevante, más importante, porque además en su rol de ministro de Interior es quien está encargado, ¿no es cierto?, de lo que es el vínculo con las provincias y las elecciones a nivel nacional. Y Guado de Pedro acaba de decir que la democracia está en peligro a partir de esta decisión de la Corte. También dijo que es la misma Corte que está siendo sometida a juicio político y que avaló la proscripción de Cristina Kirchner. Si te parece, compartimos parte de lo que decía Guado de Pedro. No hay democracia posible con una Corte tan deslegitimada. Argentina necesita una Corte independiente, transparente y al servicio de la sociedad y no de los poderes concentrados. Bueno, y fue por más, porque al recordar el juicio político que la Corte está enfrentando en este momento por la embestida que el propio kirchnerismo le está haciendo en el Parlamento, lo que hace es no solamente ratificar que van por más en relación a este juicio, que esto sería una de las nuevas causales de juicio político a los por lo menos 3 miembros del alto tribunal, y esto también es una decisión política de Cristina Kirchner de fragmentar, si querés, a la Corte, yendo contra alguno de sus miembros y no contra la totalidad respecto de la estrategia. Y recordó Guado de Pedro que esta es la misma Corte que, según él, es decir, según Cristina, también avala la proscripción de CFK. Esta decisión que se tomó el día de hoy arrasa las instituciones de la democracia y genera incertidumbre al electorado, a los partidos políticos y sobre todo a la sociedad y al pueblo tucumano y al pueblo de San Juan, porque es una resolución de forma indefinida. Y venimos advirtiendo desde distintas fuerzas políticas, de distintas organizaciones sociales, de trabajadores, sobre el peligro de volver a utilizar el Poder Judicial como un instrumento para dirimir discusiones políticas. Ya proscribieron a Cristina y esto es un intento de proscribir el voto de los tucumanos, las tucumanas, los sanjuaninos y las sanjuaninas. No es una decisión contra un candidato u otro, es coartar el derecho de los ciudadanos y las ciudadanas a elegir y a ser elegidos. Bueno, como mínimo es una mentira, varias mentiras de Guado de Pedro, ¿no? Ya proscribieron a Cristina, la Corte Suprema de Justicia proscribió a Cristina. ¿Cuándo? ¿Dónde, ministro del Interior? Esa es la gran pregunta. Segunda pregunta, ¿están proscribiendo el voto de los sanjuaninos y de las tucumanas y de los tucumanos? ¿Cuándo? ¿Por qué? Si simplemente lo que ha hecho es una medida cautelar hasta que se pongan a derecho aquellos que se han presentado como candidatos, respeten la Constitución y se va a hacer la elección y van a votar todos los candidatos y van a votar todos los ciudadanos a los candidatos que quieran. Marina Calabro, tu opinión. Ay, ¿por dónde empezar? A mí hay de todo. Claro, me impacta esta idea de que cuando el fallo de la Corte no convalida los intereses partidarios es ilegítimo. Me impacta porque parece ser que es una suerte de detalle o de cuestión menor lo que tiene que ver con el proceso electoral, las reglas electorales impuestas por las constituciones provinciales. O sea, desconocer el proceso institucional es una suerte de detalle que debe ser admitido,
fallo. En cambio, el fallo de la Corte, por definición, debe ser desacatado. Ya. La verdad, la ilógica, el desconcepto que manejan, me resulta tan difícil para pasarlo en una línea o para analizarlo. Y me parece, quiero retomar algo que hoy decía Johnny Viale, que me pareció súper interesante. En un punto hay que bajarle el tono a esto de la gravedad institucional. Es grave lo que dijo Guado de Pedro. La Corte lo que hizo es cumplir con una función originaria, que es el control de constitucionalidad, y es tener, bueno, una competencia directa en cuestiones donde intervienen las jurisdicciones provinciales. Entonces, ante la impecabilidad técnica de eso, bueno, yo no quiero pisar el palito de Guado, que ve conspiraciones y partidos judiciales y cosas exóticas, porque en realidad todo es más sencillo. Hay una norma que está impuesta o dispuesta por las constituciones provinciales y debe ser acatado. Por lo menos la Corte tiene la competencia para revisar que se estén haciendo las cosas bien, que evidentemente no. Yo le sacaría todo tecnicismo para ponerlo llano y claro, porque nosotros lo venimos sosteniendo a lo largo de todo este año. Cuando hablamos, por ejemplo, de la intentona de modificar el número del INDEC por estas famosas 5 elecciones del fin de semana, y decimos, igualmente la trampa ya está hecha, que la trampa no era solamente esconder los números de la inflación, porque en muchas provincias argentinas los acoples, las leyes de lemas, las reelecciones indefinidas, las modificaciones de las constituciones provinciales, lo que hacen es que se perpetúen en el poder los mismos siempre. Y lo venimos sosteniendo desde hace muchos meses para decirle a la gente que entienda que hacen trampa, amañan, se ponen de vices, después hacen la alternancia conyugal en el poder, después vuelven a través del primo, el tío, el hermano, la esposa. Entonces, realmente, cuando dicen que la democracia está en peligro, yo me pregunto, ¿cuál es la calidad democrática que el peronismo pregona en estas provincias argentinas? Hoy nuestros invitados son Silvia Los Penato, muy buenas noches, diputada nacional, también el diputado nacional Cristian Ritondo. Silvia, he leído por ahí un tuit que ha sido muy dura también con este tema. Sí, en primer lugar porque lo que está haciendo la Corte no solamente que es cumplir con su función, digamos, acá no hay ninguna intromisión, como dice el presidente, sino simplemente el cumplimiento de su función, sino que además lo que está haciendo es siguiendo sus propios precedentes, lo cual siempre es deseable, ¿no? Que un órgano judicial continúe con sus propios precedentes, porque eso es lo que le da certidumbre a todos los justiciables. Pero además, una nota de color que yo ponía, en el año 2019, cuando esto sucedió en Río Negro y se opusieron a la candidatura, a una nueva reelección del entonces candidato Beterilnec, hoy gobernador electo, ¿quién se opuso? El ministro de Justicia de la Nación. Es decir, ellos tienen un nivel de incoherencia. Cuando ellos quisieron frenar la elección, estuvo bárbaro. Digamos, ahora les parece que esto es un ataque a la... directa al tuit del presidente, directamente, ¿no? Al tuit del presidente, la verdad que... Martín Soria no solamente se opuso, fue el que hizo la presentación. Exactamente. La presentación, la causa, la estaba mirando recién, se llama Frente de Todos, ¿no? Claro, Frente de Todos. Así que él la impulsó y hace un rato publicó un tuit Martín Soria desdiciéndose, por supuesto, de lo que hacen ellos, típico de kirchnerista, hacer una cosa y después decir exactamente lo contrario. Pero la última contradicción que marco de lo de Guado de Pedro, hace poco más de una semana reiniciaron el operativo Clamor Cristina, candidata. ¿Cómo, está proscripta o quiere ser candidata? O no está proscripta. Cristian Ritondo, tu opinión. Claro, básicamente lo que planteaba Silvia, la Corte hizo lo que tenía que hacer. Hay constituciones provinciales que claramente un chico de 7º grado la lee y dice no puede ser candidato. Me parece que lee este artículo, no puede ser candidato. Ya fuiste vice 2 veces, ya no tenés más reelección. Fuiste gobernador, no puede ser. Ahora, el populismo, digamos, entiende de los valores democráticos muy poco. Y solamente entiende algunas cuestiones que son cuantitativas, pero no entiende de las cuestiones cualitativas que tiene un sistema democrático, que tienen que ver con la igualdad ante la ley, la posibilidad, lo que marca la Constitución, los valores, todo lo que tienen como principios de libertad nuestra Constitución Nacional. Y en este caso en particular se da un fenómeno que nosotros vinimos viendo con Silvia un show contra la Corte Suprema desde hace varios meses. En el y ahora lo van a incrementar. Ahora esto va a ser una nueva causal estamos viendo todos los días
un show para atacar a la Corte, que sabemos que no va a llegar a ningún lado porque no tienen el número, Claro. o sea que solamente show, Es agitación. retrasan, no trabaja el Congreso, su opción es esto, es hacer Pero el la relato. deslegitiman, Cristian, ¿viste? La deslegitiman. Cualquiera de las decisiones que la Corte toma en adelante vinculadas con las causas de Cristina ya quedan deslegitimadas, A ¿no? ver, Que el juicio no A prospere. ver, lo hacen con la justicia federal, lo hacen con los fiscales, lo hacen con la Corte Suprema, lo hacen con la oposición, lo hacen con los candidatos de la oposición. O sea, es básicamente un relato del kirchnerismo que es el populismo, porque cuando uno revisa qué ha hecho el chavismo en Venezuela, ha hecho lo mismo. Y en un punto es la única causa aglutinante, porque de hecho Claro. hoy estuvieron en coincidencia Cristina Fernández, Alberto Fernández, Cristina digo por Guado de Pedro, ¿no? Por supuesto, por Andrés siempre Larroque. la impunidad, la búsqueda Claro, de impunidad y es el una autoritarismo causa los ha unido a ellos. Es una que causa que aglutina, los sí. acerca, es cierto. Y hay cosas más riesgosas que lo que ha declarado Guado de Pedro siendo ministro del Interior. Quiero ver lo que escribió Leopoldo Moro, quiero que lo Sí, lo compartamos y lo tenemos, sí, discutamos, lo que escribió Larroque, el Cuervo Larroque y Lavandier. Ahí y está Cabandier. lo de Leopoldo Ahí está Moro, lo de que Leopoldo. tuiteó hoy un poco más temprano. La Corte de Mañeto y Saguié acaba de suspender las elecciones de Tucumán y San Juan. ¿Qué dirán ahora algunos propios y extraños que negaban que el Partido Judicial estaba dispuesto a proscribir a Cristina Fernández de Kirchner? Solo el pueblo movilizado lo puede impedir. Bueno, otra vez, ¿Cristina está proscripta o no está proscripta, señor Morón? ¿Qué quedamos, diputado? Porque el fin de semana se cansaron de hacer operaciones desde el Instituto Patria diciendo que Cristina iba a ser candidata finalmente, ¿no? Sí. No, ¿Y a y qué además refiere una- con el pueblo movilizado? Claro, Esa- claro, es una frase de los claro. 70, es una frase de los 70. ¿Qué significa el pueblo movilizado? ¿Qué va a hacer el pueblo? ¿Van a levantar carteles? ¿Van a levantar pancartas? ¿Pidiendo qué? Que no proscriban a Cristina, no está proscripta. No. Que haya elecciones en San Juan y Tucumán, va a haber elecciones en San Juan y Tucumán sin ningún tipo de problema. ¿Cómo va a movilizar? ¿Con qué objetivo va a movilizar el pueblo Leopoldo Moro, si es que puede movilizar a alguien que sea más de su familia, digamos, más allá de su familia, el propio Moro? Pero además de Moro, y en este mismo sentido, el Cuervo Larroque, que también es un hombre importante, porque junto con Guado de Pedro son dos de las personas de mayor confianza de Cristina, otra vez la cuestión casi violenta, ¿no? Sí, Peronismo o disolución nacional. Yo o el caos se presentan como los únicos salvadores de la democracia y los únicos que pueden gobernar mientras están haciendo el peor gobierno de la historia democrática de la Argentina. Sí, es casi una amenaza. Claro, claro. Nosotros, claro. Nosotros o disolución disolución, nacional. Sí, Claro. y sobre todo vuelven a poner sobre la mesa la figura de Cristina Kirchner, ¿no? Si Cristina no está en el tablero electoral, si Cristina no puede participar, no será porque teme quizá la peor derrota en la historia del kirchnerismo en las urnas, sino porque hay una justicia que se lo impide, no hay institucionalidad. Entonces el próximo presidente que asuma, del color político que le toque, no será legítimo. Entonces, esto es lo peligroso, ¿no? Porque lo podemos sumar a Grabois diciendo no duran ni un año, no le doy ni 2 meses, que decía el otro día otro dirigente de los Las movimientos 28 sociales. toneladas de Las 28 piedra. toneladas de Sí. piedra. Entonces, va todo en el mismo sentido, ¿no? Me parece que no tiene mucha sorpresa lo que está haciendo el kirchnerismo. ¿Cómo se puede solucionar, frenar? ¿Qué mensaje se le puede dar a la gente? Porque esto produce muchísima inquietud, muchísima angustia en el ciudadano que está esperando, primero que resuelvan los problemas, pero que está viendo que no lo van a resolver, que la inflación va a seguir alta, que el dólar no lo controlan, que la pobreza sigue creciendo. Pero segundo, está esperando urgente que vengan las elecciones para poder opinar y modificar algo a través del voto, ¿no? Sí, yo creo que como nunca antes se dio, porque este es el peor gobierno desde el retorno a la democracia, sin lugar a dudas, la gente está contando los días para elegir. Pero también esto tiene que llevarnos a reflexionar que en los 3 minutos que uno tarda en ir, digamos, entregar su documento, entrar al cuarto oscuro y poner eso, se juega 4 años. Y esto me parece importante, porque hay mucha gente que hoy tiene bronca, digamos, ¿no? Y que el voto ese, el voto con la bronca, el voto después durante 4 años genera consecuencias en tu vida. Claro. Es tu vida la que va los próximos 4 años ahí adelante. Así que no nos queda otra que esperar hasta las elecciones, obviamente, para que el pueblo vuelva a decidir, y en diciembre cambiará el gobierno. Pero aprovechemos esta experiencia nefasta para votar con mucha racionalidad y pensando realmente que en esos 5 minutos uno está decidiendo los próximos 4 años y que cuando elige mal
digamos, pasa esto y tiene que estar contando los días hasta que este gobierno desastroso termine. Ahora, Cristian, es cierto lo que dice la diputada Lopenato, pero también es cierto que el ciudadano, en una mayoría importante, también va y vota, aunque ve estas cosas, y de hecho han tenido resultados electorales importantes en ciudades, en provincias muy particulares. Vos fíjate que ponía el ejemplo del 2019 de Beretilnec. En el 2013 pasó en Santiago del Estero. En Santiago del Estero dijeron, no, señor Zamora, usted no se puede presentar. Bueno, dijo, lo resolvemos, va mi mujer, va Claudia Abdala. Sí, la alternancia conyugal. Sí, la alternancia conyugal. Sí. Y gana la elección por paliza. Y Gildo Infran va a ganar la elección por paliza. Y yo no sé si el propio Uñac no va a ganar la elección también. Y en Santa Cruz. Buscarán la vuelta Santa o en Cruz, Santa Cruz. con la ley de lemas. ¿Ahí qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es clientelismo? ¿Es populismo? ¿Por qué la gente que es cliente finalmente va y vota? A ver, cada provincia tiene su particularidad, pero en lo global, en este efecto feudal, es provincias donde tienen gran cantidad de empleados estatales. Claro. Los aumentan todos los años. Provincias donde no buscan generar trabajo genuino en lo privado, sino son empleados estatales, familias de empleados estatales, con lo cual eso impide muchísimo la renovación. Hay una idea del populismo, todo te lo da el Estado. Vos no accedes a nada sin pasar por el Estado. Recordemos lo que fue la pandemia en Formosa, en Chaco, en muchas provincias, cómo cerraban, acordemos Santiago del Estero. Tiene que ver con esta cuestión de que el limitante de libertad que tenés para elegir, para progresar, es un limitante que el Estado te asfixia. Entonces te familiarizás con que el Estado es el único que te va todo, es tu gran papá, que es el que te da trabajo. Alfredo recordaba, perdón con esto, el fin de semana las elecciones que tuvimos, y también es un mensaje para la dirigencia opositora para que busquen la unidad. Porque vos fíjate en La Rioja, por ejemplo, si hubiera habido unidad en la alternativa opositora, y a lo mejor, el resultado electoral no era el de Quintela, nuevamente en la gobernación, ¿no? Es cierto, pero también también quiero rescatar algo. En el 2017 la gente, en el 2021 la gente votó y nos conservó a nosotros con una cantidad importante de diputados que impide que hoy todo esto que ponen en los Twitter, llevarse puesta a la prensa independiente, a Manieto y Zaguer, llevarse puesto a la justicia, a la Corte Suprema, al Consejo de la Magistratura, bueno, la gente votó y hubo una oposición que fue coherente con esto. Sostuvimos durante estos 4 años la unidad del interbloque de Juntos por el Cambio, que no permitió que avanzaran con todas estas ideas. ¿No? Que algunas las vimos inclusive en el llamado del presidente este año para las sesiones de este verano, ¿no? No pudimos cumplir ninguna porque había temas importantes, pero estaban mezclados a temas institucionales. Bueno, ahí los tweets todos remiten a la Corte Macrista. Guado de Pedro recién también decía que 2 de los jueces habían sido nombrados por decreto en relación a Rosencrantz. Y el acuerdo del Senado. La verdad, el acuerdo del Senado, hasta por lo menos la última elección de medio término, desde el regreso de la democracia para acá, tiene mayoría peronista. Todos. Y bueno, y además podemos remitir a los nombramientos de Lorenzetti y de Maqueda, ¿no? Que no son precisamente bajo gobiernos que no hayan sido de ese signo político. Entonces, también me parece que hay que decirlo, uno hasta se cansa de repetir algo que es obvio. Pero Rosati, exministro de Néstor Kirchner, digamos, también. Uno fue exministro de ellos. O sea, la locura que tienen es tal que es todo llevarse todo por delante. Que estuvo mal que Macri los nombrara por decreto. Sí, claro. Estuvo mal, después se corrigió, fue mal asesorado, después se corrigió, se hizo como tenía que hacer. Ahora, a ninguno de los dos Macri lo conocía personalmente. Lo que pasa es que más allá de la lectura técnica que están haciendo tanto Ritondo como los Penato, yo pienso en alguien que está en la casa viendo y todo esto es como que te pasa medio de costado por una inflación que te está comiendo el sueldo todos los días, por la inseguridad, por los problemas reales, ¿no? Entonces, puesto en una línea, y voy a ser recontra injusta con lo que diga, unos se están preocupando por sostener los privilegios de casta. Los otros están peleando por encontrar posiciones para perpetuar los privilegios de casta. Entonces después se quejan del avance de Milei o de ideas donde quizá después no haya un sustento parlamentario, lo que fuere. Pero es perfectamente entendible, porque la casta está... es una fotografía de la casta esto. Lo de Guado y lo de Juntos peleándose por el carguito. No, la verdad que primero yo no creo que hoy no estemos peleando por el cargo, pero más allá de esto, vuelvo a lo primero y agarrarlo. Estamos discutiendo esto porque tiene que ver con la vida cotidiana de la gente.
la justicia laboral es parte de una justicia que algunos quieren y perjudica a empresarios, empleados. Pero Guado no está peleando por la justicia no, laboral. pero cuando meten está peleando porque le habilitan los candidatos. Cuando meten todo, y lo que digo es, la discusión que está dando de tener un país que tenga independencia la Corte Suprema de la Nación, es lo primero para hablar de cualquier cosa. Si no tenemos una Corte Suprema independiente, que la justicia, que digamos los ciudadanos y la política respete su fallo, es un país inviable. Pero el tema de fondo también es permitir la alternancia en el poder. Digo, porque un tema es la Corte y otra cosa es la alternancia en el poder. No puede ser que haya provincias argentinas que tienen los mismos gobernantes desde hace por lo menos 25 años, que son provincias que tienen récord en materia de pobreza, récord en materia de indigencia, que no hay acceso al trabajo que no sea a través del empleo público, que el empleado público es rehén del gobernador de turno, porque parece que si no, que él siempre es el mismo, además del gobernador de turno, si no le quita esa ningún posibilidad de trabajo. Electivo de gobernador, vicegobernador, intendente, puede durar más de 2 mandatos. Claro. Eso es una práctica que oxigena la democracia. Digo, ahora, corremos esto en los temas. Es muy difícil cuando una Corte Suprema, digo, porque esto que venían contra el INDEC, y no se animaron. Sí, claro. Digo, hay un montón de cuestiones que tienen que ver cómo vos respetas. Porque el kirchnerismo es la discusión sobre la foto de los periodistas en Plaza de Mayo, que la tenía el gobernador en la puerta de la casa, es la Corte, es trabajar por la impunidad, es mentirte en la cara, hacerte un relato que alguien está proscrita, que no está proscrita, digamos, que no define ser candidata, como decían ustedes. Como si está proscrita, ¿para qué va a ser candidata? Digo, este relato que están haciendo con Patricia ahora en la causa, es todo el tiempo un relato que construyen para un núcleo duro que tienen, que sigue creyendo. Ahora, ¿cuáles son los desafíos de la oposición? Es poder salir de esta coyuntura que todos los días el kirchnerismo impone a la Argentina para discutir cuál es la Argentina que soñamos, que la vamos a hacer juntos, que lo que estamos discutiendo hoy es quién puede representar mejor a Juntos por el Cambio, y eso está bueno y hay un sistema que las paso y es donde la gente nos tiene que acompañar, apoyar cuáles son los mejores candidatos. Ahora, que nadie tenga la menor duda que terminada la paso, nos vas a seguir encontrando juntos, integrando los equipos y viendo cómo le ganamos a nuestro verdadero adversario, que es el kirchnerismo y el populismo en la Argentina. Acaba de tuitear Patricia Burri respondiendo a las declaraciones, o no sé cómo llamarle, a lo de Guado de Pedro, ¿no? Guado de Pedro contra la Corte Suprema proscribieron a Cristina y quieren proscribir el voto de tucumanos y sanjuaninos, lo que recién nos contaba Débora, y ahí está el tuit de Patricia ella le Burri. contesta esto diciendo: de los fallos de la Corte se acatan, no se discuten, cualquier otra cosa es golpismo, ¿no? Bueno, el kirchnerismo tiene una larga trayectoria en desobedecer los fallos de la Corte Suprema desde las provincias hasta... Todavía no están cumpliendo con la ciudad, ¿no? Claro, todavía no están cumpliendo. Bueno, sin ir más lejos, hace horas el presidente Alberto Fernández estaba hablando de la causa, ¿no? Siendo él el presidente, con la intromisión a otro poder del Estado, que es la justicia, respecto a la investigación por el atentado a Cristina. Esto fue hace horas. Qué raro, porque es profesor de Derecho. Sin duda, es profesor de Derecho. Una cosita que quería agregar de Horacio Rosati, ustedes plantearon muy bien que fue ministro de Néstor Kirchner. No solamente fue ministro de Néstor Kirchner, es un hombre criado, nacido y criado en el peronismo, fue intendente por el Partido Justicialista y además manifestó una transparencia y una honestidad muy especial por cómo se fue del gobierno de Néstor Kirchner, porque le querían hacer firmar una truchada a Julio De Vido y Néstor Kirchner respecto de coimas y retornos en la construcción de cárceles. Dijo: no, yo soy peronista, pero esto no lo hago, y se fue, se quedó callado y se fue al llano, y luego fue nombrado la Corte Suprema de Justicia. Digo, para que no crean de dónde salió, que era del PRO, era amigo de Macri, era amigo de Gerardo Morales. ¿De quién era amigo Horacio Rosati? Lo primero. Y lo segundo, esta tarde comentábamos con Débora y con Marina en las redacciones, en el mundo del periodismo, se conocía una fuerte presión para que Alberto Fernández hiciera una cadena nacional. Querían que Cristina, que hiciera una cadena nacional, era un poco la orden de Cristina, por eso lo planteó. Primero en un tuit, María Teresa García, obviamente, que es pura militante de Cristina y está ahí apoyando a Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Ahí estamos viendo el tuit. Sí, ¿no? Porque Teresa García publica hoy, más temprano: hoy más que nunca es imprescindible la cadena nacional. Alberto la había usado cuando fue el atentado contra Cristina, ¿se acuerdan? Aquella noche en la que utilizó
hizo la cadena nacional para decir que quienes habían atentado contra Cristina eran los medios de comunicación, dio nombre y apellido de colegas periodistas, muchos de ellos compañeros nuestros, y de un sector de la oposición política también, ¿no? Y de la justicia. Siempre lo mismo. Sí, por supuesto. Ahora, después de María Teresa García, ahí apareció Guado de Pedro. Primero apareció el Cuervo Larroque. Primero el Cuervo Larroque y después enseguidita hizo esta cosa tan extraña, como si fuera algo oficial, como si fuera un acto oficial, un anuncio oficial, lo que acabamos de ver de Guado de Pedro. Que también es la intromisión. Está bien, no es poder ejecutivo estricto porque es unipersonal el poder ejecutivo en la Argentina, pero es un fusible del presidente. Es un gobierno nacional, sí, claro, en un acto partidario revestido o barnizado de posición institucional. Y la verdad es que también duele, ¿no? Porque es el uso de las instituciones para fines personalísimos. No debería ser así. Diputado López, a mí me preocupa esta cosa de disolución nacional, esta cosa de va a haber piedras, no duran un minuto. Fíjese lo que dijo en un tuit también Juan Cabandier, ya no está militando en la Cámpora, pero fue de la línea fundadora de la Cámpora. ¿Se acabó la democracia? Muchacho, pero ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando? Pone el signo de pregunta. Sí. Tiene esa delicadeza. Eso es un tibio, un pecho frío, Ni ¿no? siquiera se anima a firmarlo. Frío, Ay, Dios. Sí. Bueno, son todos mensajes realmente muy peligrosos y que deben ponernos en alerta porque no sabemos qué es capaz de hacer el kirchnerismo, pero sabemos que no tienen un especial respeto por la Constitución y las instituciones, así que tenemos que estar en alerta respecto de lo que puedan hacer, pero por el otro lado también transmitir absoluta tranquilidad a la sociedad argentina. La Corte Suprema de Justicia hace muchísimos años que se convirtió en el mayor anticuerpo frente al avance del populismo en la Argentina, pero muchas veces lo hizo la Corte, con fallos muy importantes, como por ejemplo cuando frenaron por inconstitucional la democratización de la justicia, claro. Cuando frenaron también algunos artículos de la ley de medios que atentaban claramente contra los medios de comunicación y con ello la libertad de expresión. Lo hicieron cuando declararon inconstitucional los artículos que tienen que ver con el Consejo de la Magistratura, para restituir el equilibrio. No parece que es el argumento que usa el kirchnerismo, que la Corte siempre fue contra el gobierno nacional y popular de Cristina. Cuando asume Macri, a las semanas de asumir Mauricio Macri, hubo un fallo de la Corte que complicó mucho las finanzas fue contra públicas. Una decisión de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Porque hay que decir que ese fallo de la Corte lo que hizo fue restituirles a las provincias lo que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner le robó durante muchísimos años a las provincias y que lo pagó el presidente Macri. Y fíjate, ¿no? Nosotros fuimos los que pagamos lo que el robo, porque esto está bueno que lo traigas, Débora, hay que repetirlo. Si no parece que la Corte solo falló en contra o durante los gobiernos de los defensores de las provincias, los autoproclamados defensores de las provincias, así se considera el kirchnerismo, han hecho los gobiernos más unitarios de toda la historia argentina, pero en particular el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner cuando se quedó con este 15% del ANSES que después tuvo que pagar el presidente Macri. La Corte cuando encuentra algo que va en contra de la Constitución resuelve. Y la verdad es que tenemos que estar tranquilos que pese a que la amedrentan, pese a que la descalifican, pese a que hace casi 3 meses la tienen en el Congreso enjuiciada, hostigando a los testigos y todo lo que ya hemos denunciado nosotros que pasa en ese mamarracho que es el juicio político, así todo la Corte sigue ejerciendo su función y eso tiene que darnos tranquilidad a los argentinos porque este gobierno finalmente va a llegar el 10 de diciembre, se va a ir, pero es bueno saber que hay un órgano del Estado que está firme, que hace cumplir la Constitución y que no va a permitir estos avances. Y que es congruente con su propia jurisprudencia. Exacto. Vos lo decías en relación a este fallo que afecta a los comicios en San Juan y en Tucumán y también viene a colación con lo que fue la restitución de la coparticipación a la ciudad, en línea con aquel fallo que perjudicó al presidente Macri, a la gestión del presidente Macri. No, y además, hoy no ha cambiado el criterio doctrinario. En la intervención que tuvo Horacio Rosati hoy en la reunión de ANCHAM, que es la Cámara de Empresas Norteamericanas en la Argentina, dijo, nosotros no llegamos a la función pública para ganarnos amigos, tenemos que aplicar la Constitución con el gobierno que venga y con todos los gobiernos que vengan manifestando esa actitud. Pero
Si necesitas efectivo, tengo la solución. Acércate a Cabildo 2114, donde vas a poder vender oro, alhajas brillantes, relojes importantes a precio internacional. Comunícate al 47 87 4400 o al WhatsApp 11 6263 5877. Y como dice Chiche, donde respetan el valor de tus afectos. Acordate, Cabildo 2114. Si tenés que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes, anda a Cabildo 2114, porque además de la mejor cotización, siempre respetan el valor de tus afectos. Cabildo 2114, casi juramento. Bueno, como el archivo es el principal enemigo, es el principal instrumento que tenemos los periodistas, pero es el principal enemigo de los mentirosos seriales y consuetudinarios. Hay dos que en este momento son dos de las tres patas que tiene el poder, que son Alberto Fernández y Sergio Massa. Cuando Alberto Fernández no estaba en el poder, respecto de las concepciones de Cristina, del avance contra la Corte Suprema permanente y contra la justicia que había tenido Cristina,